es que tu contador no es el piloto del vehículo. El piloto del vehículo eres tú. Y me vas a escuchar muchas veces decir que no eres, que tú no debes ser tu contador, ni que tampoco tú debes ser tu programador. Muchos emprendedores, bueno, el primer error es que no llevan ningún control. El primer error es que es muy a la deriva, no llevan algún control de inventarios o de ventas o de ingresos y gastos, etcétera. Entonces, ese es el primer error. Y cuando empiezan a tomar conciencia de que es necesario, porque sí o sí es necesario, empiezan a hacerlo demasiado formal, digámoslo así. Los contadores y los auditores que estudiaron una carrera de muchos años tienen unos formatos, tienen unos procedimientos que son demasiado, perdón por la palabra, demasiado, pero es bastante riguroso, es bastante formal y su objetivo es hacer documentos o gestionar documentos para algo que va a servir para la contaduría de tu país, para la fiscalía de tu país, para algo legal, digámoslo así. Pero en el caso tuyo, que tú eres el emprendedor, no es necesario que hagas una contabilidad tan rigurosa, tan específica, porque a ti lo que te interesa es saber las entrañas de tu negocio, conocer cómo van tus números, conocer cómo van tus ventas, ponerte objetivos, ponerte metas e irlas alcanzando. Entonces, sí tienes que conocer los números, pero no tienes que volverte un contador o no tienes que ser un auditor o no tienes que ser un programador de Excel. Ahora, el concepto que hoy te quiero comentar es porque hay un libro que me gustó mucho, que leí hace poco, te lo voy a mostrar acá, vamos a ver, yo lo leo en el iPad como lo puedes ver, si lo estás viendo en Instagram lo vas a hacer al revés, y se llama Contabilidad para Numerofóbicos, que es de Dawn Fotopoulos, es una autora muy buena y ese libro es muy bueno. Y Contabilidad para Numerofóbicos, numerofóbicos significa personas que son fóbicas a los números, que no les gustan los números. Entonces, en este libro ella trata de explicar qué es lo que se necesita en la contabilidad, pero para personas a las que no les gustan los números o que les cuestan los números, porque no es ningún secreto que a la mayoría de las personas no le gustan los números. A la mayoría de las personas nos gustan, hay unas personas que dicen yo no soy de números, soy de letras, ¿verdad? Entonces, no es que no seas de números, sino que simplemente no te lo han explicado cómo es. Entonces, en este hay un concepto, hoy solo vamos a hablar de un concepto, y ese concepto es básicamente que tu contador es como un mecánico, ella lo expresa así. Tu contador es como un mecánico, conoce las partes y los indicadores de tu vehículo, sabe cómo arreglarlo, pero no es la persona que va a manejar el vehículo. La persona que va a manejar el vehículo eres tú. Y como tú eres la persona que va a manejar ese vehículo, que es tu negocio, que es tu equipo de trabajo, tú eres la persona que debe saber cómo es que funciona la máquina y cuáles son los indicadores más importantes que debes de tener en cuenta. Entonces, en este concepto de que tu contador es como un mecánico, es muy certero. Él sabe cómo repararlo, sabe los indicadores, pero no es quien maneja la máquina. Y para ser franco, también lo estaba leyendo, no solo en este libro, sino en otro libro que si no me equivoco es de Mike Michalowicz. Él estaba diciendo también que el contador regularmente va a hacer las cosas fiscales, como te lo decía, y a pesar de que tiene el conocimiento, va a ser muy rara la vez que él va a ser tu asesor financiero, tu asesor contable, quien te va a decir cuáles son las métricas que tienes que seguir, va a ser muy, muy raro. Un tercer motivo es porque regularmente hay algunos datos, hay algunos números que él no los o ella no los van a manejar, solo los vas a manejar tú. Hay información que, que no le compete, digámoslo así, abiertamente, porque no es algo legal, digámoslo así, formal, que lo sepa. Por ejemplo, como lo decía hace unos días, el ticket promedio, como lo decía en otra ocasión, el tráfico, por ejemplo, de personas. Entonces,
no te va a poder guiar en ese aspecto. Financieramente posiblemente sí, pero en muy pocas ocasiones lo va a hacer y por eso es importante que tú lo sepas. Entonces decía Dawn Fotopoulos del libro Contabilidad para Numerofóbicos que entonces tu vehículo tiene un tablero y este tablero, por ejemplo, decía el estado de resultados, que si no lo conoces, ya vamos a hacer ahí, hay muchos videos que dicen cómo hacer un estado de resultados, pero yo también en otro lo voy a decir. Dice el estado de resultados es como el velocímetro, que te indica qué velocidad vas. Dice, te ayuda para saber si vas rápido o si vas lento. ¿Por qué? Porque el estado de resultados te va a decir si tu rentabilidad es buena o si es mala, si estás ganando o si estás perdiendo. El estado de resultados es un reporte que tiene en la cima, tiene el número, las ventas, digámoslo así, el ingreso total, y luego para abajo es solo restas, ¿verdad? Solo restas, vas quitando impuestos, costos, etcétera. Entonces, al final te dice cómo va, si realmente estás avanzando o si no estás avanzando. También dice el flujo efectivo, que es otro reporte financiero, que es uno de los más importantes. Este reporte, de veras que tú podrías avanzar solo con el flujo efectivo si lo tuvieras bien hecho. Y el flujo efectivo, dice, es como un medidor de combustible. Entonces, aquí la pregunta es, ¿vas a llegar a fin de mes con lo que te queda de combustible? ¿Vas a llegar a fin de año con lo que te queda de combustible o trimestre? Entonces, el flujo efectivo va a ser ese indicador que te va a decir si te falta combustible o si tienes que tomar acciones para poder llegar a ese fin de mes o a ese trimestre o a ese semestre o a ese fin de año. Entonces, ahí es donde hace la comparación de el flujo efectivo es como el medidor de combustible. Y también dice algo como el balance general es como el medidor de aceite, te indica el estado de tu motor. Aquí Dawn Fotopoulos en esta parte dice eso porque el balance general vas a poder tú saber dónde está tu dinero, dónde están tus recursos. Has trabajado, hay empresas, hay muchos negocios que trabajan para sus empleados. Hay muchas empresas que trabajan para sus proveedores, ¿verdad? Hay muchas empresas o muchos negocios que trabajan para todos los demás, menos para el dueño, para ti. O sea, si te está pasando eso, hay que tomar acciones para cambiarlo, pero no lo vas a saber sin un balance general donde te va a decir si toda tu inversión, todo tu dinero está en tus activos, si está en tus pasivos o si está en el capital. Entonces el balance, la verdad es que la fórmula del balance es bastante sencilla, ¿verdad? Es activos menos pasivos y ahí te dice cuánto es el capital. Pero lo difícil es poder identificar cuánto es el valor monetario de esos activos y eso lo vamos a ver en otro pequeño video. Bueno, entonces básicamente es eso. Básicamente es este concepto sencillo, rápido, que es que tu contador, no es, o sea, tienes un contador que regularmente es el que te lleva las facturas, te dice qué impuestos tienes que pagar, pero mucho ojo porque este contador muchas veces no te va a explicar porque realmente no es su función no es su función educarte de por qué tienes que pagar ciertas cosas. Eso lo tienes que saber tú. Y tampoco es que tengas que empezar a estudiar 5 años una carrera o algo por el estilo. Es importante que lo conozcas y poco a poco en esta página que nos llamamos Amos de los Números, el objetivo es que tú seas el amo o ama de tus números, que tú aprendas poco a poco algunos conceptos básicos para que no tengan que decirte qué hacer, no tengan que decirte por qué tienes que pagar ciertas cosas, sino que tú solamente lo vas a ir con el tiempo intuyendo. Ese es el objetivo. Entonces, eso es todo. Te dejo con una frase de Steve Jobs. Yo soy realmente un fan de Steve Jobs, de todo el trabajo que él hizo, de que a pesar de de todos los contratiempos, todas las cosas que tenía en contra hacia todo lo que giró su vida, pudo salir adelante y dejar un legado bastante grande. Sé que hay muchos detractores, sé que hay muchas personas que no están de acuerdo, respeto su opinión, pero en el caso mío sí, o sea, me gusta saber que aparte de tener un carácter bastante complicado, pues sabía cómo poder diseñar y entender qué es lo que la gente quería.
Y esta frase es, o este mensaje es: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y es una frase de Steve Jobs. Espero que te guste. Espero que estés muy bien. Como siempre, ya sabes que puedes ir a los demás videos, haz clic en el corazón, haz clic en compartir. Mira este video varias veces. Sé que es un concepto un poco complicado este que tratamos hoy, pero con el tiempo lo vamos a ir esclareciendo. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo hasta donde estés. Y bueno, soy Sergio Quemandrino. Chao, chao.